pronto para comenzar esta tertulia de este jueves 22 de agosto de 2019, cuando vamos a los saludos, a los que ya escucharon. Carlos Ramela, ¿qué tal? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Gonzalo Baroni, ¿qué tal? Buen día, Gonzalo. Muy buenos días. Martín Couto, Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Y como invitada vuelve a las tertulias Carmen Beramendi, que le estábamos dando un ratito para que se acomodara después del trancazo que había ligado. Carmen, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. Tema en los accesos, medio cotidiano. Bueno, tenemos un tema previsto para hoy. El primero, vamos al primer tema que tenemos. Les cuento. En los últimos días de campaña, integrantes del oficialismo criticaron a la oposición por ignorar logros alcanzados durante los gobiernos frente amplistas. Los cuestionamientos vinieron acompañados con comparaciones sobre el desempeño de la economía y los indicadores sociales entre las administraciones del Frente Amplio y los gobiernos blancos y colorados. El lunes, concretamente, en un acto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo en Tacuarembó, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo que se intenta promover una amnesia colectiva para que olvidemos lo que vivimos en el pasado, en referencia a la situación anterior a 2005. Parecería que se nos quiere promover una amnesia colectiva para que nos olvidemos de las cosas que pasamos y vivimos. Pese a que hemos tenido un decrecimiento del empleo desde el 2014, igualmente comparado con todos los gobiernos anteriores, tenemos muy buenos resultados en cuanto a la cantidad de ocupados y en cuanto a la cantidad de desocupados. Murro destacó que más de 500.000 personas se incorporaron a empleos formales y todos los derechos sociales y se crearon 300.000 puestos de trabajo en los últimos 14 años. Sus dichos fueron publicados en la página web, en la página de comunicación institucional, concretamente de Presidencia de la República. El sábado, en la Convención Nacional del Frente Amplio, Daniel Martínez tuvo un discurso similar, que dijo, en su elocución sostuvo que la oposición lleva 14 años intentando instalar la idea de que está todo mal. No es la primera vez que Martínez realiza estas críticas. En un acto en abril dijo concretamente que la oposición dice que está todo horrible, que es un relajo, que hay una corrupción descomunal, que nada funciona. Pero Uruguay, dijo, ha crecido a valores de generación de riqueza de $17.000 por habitante y por año. Bueno, ¿cómo ven estas salidas desde el oficialismo? ¿Ven que hay cierta amnesia, como decía Murro, en el discurso de la oposición? ¿O que se quiere instalar la idea de que está todo mal? A ver, ¿quién comienza? Se miran. Carlos, se mira Martín. Que dale, responda Martín. la oposición primero, ¿no? Primero responde la oposición. Yo no me... Bueno, Gonzalo, voy yo. Yo le voy a responder al ministro militante, porque ya estamos acostumbrados a que Murro lo único que hace es más que militar, y yo no veo hashtag ni nada que diga renuncia a Murro, porque está con el sueldo y representándonos a todos, todo el tiempo sale a militar. Y que a su vez cuando era representante de los trabajadores, nadie le dijo que le hacía el juego al gobierno, y sin embargo ahora Robert Silva parece que está mal porque era representante de los educadores y ahora no sé qué. Entonces, Murro es más que amnesia, lo que tiene es memoria selectiva y tiene acciones selectivas, porque en realidad lo único que hace es salir. Bueno, un rato sale Muñoz, un rato sale él, pero hacen como esa militancia constante. Me parece bien que salgan a hacer rendiciones de cuentas. Es lo que tienen que hacer durante 5 años, durante 10 años, durante 15 años, durante todos los años que tienen que hacer. Tienen que explicarle a la población realmente qué es lo que están haciendo y me parece bien, de los cuales muchas cosas estamos bastante de acuerdo, o por lo menos los que no los votamos estamos bastante de acuerdo, y muchas otras no. Pero está bueno que se expongan todo el tiempo a la opinión pública y que demuestren con números y que sean claros, pero no en contraposición a la oposición. Sino simplemente por un deber democrático. Murro tiene que decir, estos son nuestros números, esto es lo que estamos haciendo en su área específica de trabajo y seguridad social, y nosotros podremos decir, o cualquier ciudadano podrá decir, estamos de acuerdo o no. Lo que no puede es, desde su rol en el Consejo de Ministros, o como ministro mismo, agarrar y ponerse con la tuba, decir, no señores, al final hay como que un llanto colectivo de no nos peguen, cuidado, estamos haciendo las cosas bien. Entonces, ¿por qué existe la democracia?
¿Esperamos a qué para cambiar los gobiernos? Si hay críticas porque creemos que hay gente que la puede hacer mejor o porque ese camino no era el adecuado, es normal. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene la visión esa de partido único, de no me critiques. No digo que todo el mundo, pero Murro en particular lo ha demostrado varias veces. Carmen. A ver, a mí me parece que hablar en el Uruguay de consejos de salarios que han llegado en 235 grupos de consejos de salarios, 235 grupos de consejos de salarios, acuerdos entre trabajadores, empresarios laudados por el gobierno con el 80 y el 90% de avance, habla de una gestión de un ministro de Trabajo que trasciende la coyuntura y trasciende el comentario, me parece absolutamente válido, sobre su propia gestión. O sea, cuando uno evalúa una gestión, también es importante que rescate aspectos de la gestión que los considera que fueron acertados y aspectos de la gestión que capaz que podemos compartir que tendrían que mejorarse. Por lo tanto, me parece que como parte del sistema democrático, un ministro, que además es un ministro político, es un cargo político, colocado en el gabinete de gobierno por su militancia política y su compromiso político con el gobierno, no me gusta la palabra militante, se imaginan que me gusta mucho y por lo tanto reivindico este rol también militante de los actores políticos. Luego me parece que hay una tensión siempre importante y es cómo esto se realiza. Y de pronto, en cómo se realiza, me parece que es absolutamente válido algunas cuestiones que las he visto en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en el que participé activamente, y en este también, de preocupación en relación a cómo se realiza luego esta cuestión de la actividad política. Pero que se salga a decir lo que se hizo en términos de incremento del salario, en un momento donde además, a ver, no hay país en el mundo que haya tenido 15 años de crecimiento sostenido junto con crecimiento de salarios. No lo hay. Junto con crecimiento de salarios sostenido, no lo hay. Yo creo que se golpea también, de alguna manera, acá hay un núcleo fuerte en el que yo siento, a ver, me parece absolutamente válido que la oposición nos pegue a quienes estamos comprometidos con estas ideas, ¿no? Absolutamente válido, me parece que es parte del juego democrático. Lo que quiero decir es, en realidad, cuando uno dice, venimos de un crecimiento de salario sostenido, somos un país que, cuando a ti te preguntan, yo dirijo una facultad latinoamericana, recorro la región, cuando me preguntan cómo ha hecho el Uruguay, el único país que ha disminuido en algo la desigualdad. Yo contesto rápidamente y seguramente podemos discrepar en la mesa. Hay un atributo central en el Uruguay que son los consejos de salarios, que ha sido uno de los principales instrumentos de redistribución de la riqueza. Entonces, esto es así, digo. Entonces, más allá de lo que podamos decir de que nos gusta o no la manera que se dice, creo que hay una cuestión que creo que es objetiva en esto, ¿no? Carlos. Yo creo, tomando en cuenta lo que tú decís, Carmen, que la crítica y el tema no viene porque el ministro haga una reivindicación de estadísticas y valores logrados y su gestión. Eso no está en juego, lo puede hacer. También lo hizo con tanta claridad que señaló que estamos a esta altura cerca del 10% de desempleo, que tenemos un déficit cerca del 5 puntos del producto y que tenemos la deuda más grande de la historia. Pero que él señale el éxito de los consejos salarios y todo, no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es su frase de que la oposición no tiene memoria y solo quiere poner la pata en la rueda y demás y demás. Porque eso primero es una descalificación democrática. La oposición está para opinar, el ministro está para opinar, tú reivindicás su derecho. Bueno, yo reivindico el derecho de la oposición a decir no estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo en ello. Y el ministro no se puede ofender o hacerse el ofendido. El ministro no puede jugar ya más allá de evaluar su gestión en un terreno político para descalificar lo que dicen otros. Ese es el error de Murro y el error de quienes actúen como Murro. La política es el enfrentamiento entre posiciones distintas y hay que respetarse. Y no se le puede dar a la forma que opina o habla la oposición una intencionalidad malsana, como hace Murro, para insinuar que lo hacen por política y por poner la pata en la rueda y por criticar además. Además, hablando de memoria, Carmen, lo que deben tener memoria como nadie es el Frente Amplio y sus actitudes durante el periodo anterior a su llegada al poder. Criticaron todo, pusieron el paro en la rueda en todo. Hoy son los primeros defensores de las pasteras.
en su momento marcharon contra el edificio Libertad, contra el Tratado de Finlandia y se opusieron a las pasteras. De esos ejemplos hay 40. O sea, que el Frente tuvo un discurso en la oposición y otro en el gobierno es muy claro y en muchos temas. ¿Puede ser lógico? Bueno, quizás sea lógico. Lo que yo les pido es respeto para no venir a juzgar la actitud de una oposición que ejerce una actividad democrática. Yo estaba en el gobierno cuando había actitudes como la de Astoria acá que colaboraba, pero el presidente Vázquez recorría el mundo diciendo que Uruguay tenía que caer en default. Y acá todas las noches nos acostábamos a la 1 de la mañana viendo cómo se salía del default. O sea que no me vengan ahora con que han hecho de la democracia el ejercicio más divino y más santo que puede existir. Actuaron como actúan los partidos en democracia y quizás un poco más. Por eso ahora esta crítica de Maduro, más allá que es desubicada, es injusta y falla la memoria. Martín. Sí, estamos de acuerdo, por lo menos con Ramela, en que por supuesto que el ministro puede opinar. Y además debe opinar, tiene la obligación de opinar, es parte de comunicar. Pensar que los gobiernos comunican y desde el Estado se comunica con, justo lo estuve revisando para venir a la mesa, como si fuera un comunicado como que los que transmite el INE, que pone 3 indicadores y algún comentario, mejor dicho, sin comentario, algún señalamiento de cómo vienen los indicadores en la historia reciente, etcétera. Yo creo que eso no es la forma de comunicación que tiene que tener un ministro, que es un ministro político. Otra cosa es si el ministro se pidiera licencia en su cargo para salir a hacer actos en el interior en el medio de la campaña electoral. Eso es lo que se le cuestionó a quienes están en cargos haciendo campaña y se indicó que deberían, al igual que lo hicieron los candidatos y precandidatos del Frente Amplio, renunciar, pero es una diferencia sustancial. Cargo ejecutivo y cargo legislativo es totalmente distinto, sí, ¿no? bueno, sí, pero claro. son cargos, pagos los dos, financiados distinto. los dos por el pueblo, con determinadas obligaciones, porque no es que uno tiene la obligación de gobernar y el otro permite, mejor dicho, se permite legalmente, incluso mi opinión personal es que hay demasiadas licencias posibles en el Parlamento. Pero yendo al punto, la oposición claro que tiene derecho a hacer lo que está haciendo. Y ahí está la discusión. La pregunta es, ¿hay caos o no hay caos? Porque yo estoy de acuerdo con que la oposición plantea un escenario de caos que no es tal, que no es comparable. Hemos tenido durante varios días y meses la discusión de si estamos o no en una situación similar a la del 2002 o a la del 2004. Hubo un precandidato presidencial del partido de Ramela que habló de país hipotecado, cuando no hay indicador que permita afirmar eso. Cuando se insiste sobre la deuda, no se puede señalar ni un segundo que la deuda actual y el endeudamiento y la programación de la deuda, la moneda en que está nominada la deuda, es similar en términos de riesgo a la que había en 2002 o en 2004. En 2004 teníamos más del 75% de deuda con respecto al producto. Hoy tenemos menos del 50%. Eso quiere decir que la deuda que tenemos en función de lo que podemos pagar es mucho más sostenible. No se puede comparar situaciones olvidando, por ejemplo, que tenemos una inflación de menos de 2 dígitos, es decir, de 1 dígito. No se puede comparar situaciones hablando de la pobreza o de la indigencia. Entonces, claro que hay problemas y el Frente Amplio los ha señalado y los ha reconocido. Ahora, la discusión es si esos problemas constituyen un escenario tan perjudicial para el gobierno que viene como el que quedó en el 2004. Y la respuesta para mí es contundente y es que de ninguna manera. El Frente Amplio termina este periodo de gobierno con una situación absolutamente sostenible, incluso en un escenario internacional equiparable al que teníamos en 2002, 2003, 2004. Ahí Martín va más por el lado de el disparador que habíamos planteado, ¿no? Del discurso de la oposición que les había trasladado Rodrigo desde la producción, pero a ver, estaban estos dos niveles de análisis, ¿no? Si Murro puede decir lo que dijo, no solo defendiendo sus números, sino hablando del discurso de la oposición y esta amnesia a la que hizo referencia, y por otro lado, el discurso de la oposición como tal, ¿no? Sí, con ese apunte que por el lado que iba Martín. Yo arranqué con eso. Perdóname, Carmen, que voy a discrepar con una cosa que vos dijiste, que yo reivindico también su rol militante, me parece bárbaro, porque no tiene ninguna otra virtud que ser reclutador de UPM hoy en día, y me parece que hay muchas cosas que hace un gran conductor de el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con ese perfil militante no técnico. Y me parece bien, y me parece sensacional que exista la política, que haya militancia y que se reivindique la militancia. Me parece muy bien. Los ministros no son técnicos. Me parece que su rol ahí hizo ya el militante de barricada. Que esa es mi crítica, de que el tipo no puede pasar la línea. El ministro no puede pasar la línea porque es mi ministro también.
es al que yo también le pago el sueldo y nos pagan todo el sueldo, pero él además cumple un rol representativo ahí, que no puede pasar la línea, porque si no puede dejar de ser mi ministro. De la misma forma que me molesté varias veces cuando el presidente en otras ocasiones hacía alguna alusión o algún rol también hacía la alusión que me siento ofendido. ¿Por qué? Porque no tengo por qué compartir su posición. Lo que sí, él está en su derecho de tomar una acción y que nosotros, que no lo votamos, estamos para criticarlo. Entonces, me parece que no se puede ofender. El tono me parece que es lo que nos ha ofendido a varios. El tono de Murro diciendo que hay amnesia colectiva. No hay amnesia colectiva. Nos podemos acordar de muchas cosas que el Frente Amplio tampoco ha cumplido y también nos podemos acordar de las buenas. Lamentablemente, este tipo de comentarios son los que terminan generando una grieta de que no hay capacidad de diálogo. ¿Qué podemos hacer entonces si no criticamos? Podemos agarrar y decir, está todo bien, vamos a votar todos al frente, no saquemos lista, votemos al frente y votemos a Murro, que además es tremendo ministro. No, la verdad estamos bastante en desacuerdo con muchas cosas que ha hecho, estamos bastante en desacuerdo con el trasiego que ha tenido, con la forma en que él se ha comportado, en el sentido de que antes tenía un discurso muy anticapitalista y ahora es el principal defensor del capitalismo, de las inversiones de UPM, y prácticamente UPM es la salvadora. No dejó de reconocer, y eso es lo que no salió tanto en la prensa, de que sí que hay un aumento del desempleo, de que sí hay un mal manejo de números a nivel fiscal, de que sí hay un mal manejo de deuda, y que este ingreso de UPM termina... Sí dijo lo del aumento del desempleo. Pero, sí, claro, pero el mal manejo de deuda no. No, perdón. Hay una mala deuda, reconoció que el desempleo está en 8.9, no cerca de 10, como dijo Ramel. Entonces, él no podría haber criticado el mal manejo de deuda, pero sí puede criticar a los demás. Pero me parece que acá la crítica es... Este año es 9,6. Bueno, pero hoy no se puede decir que el desempleo está casi en 10. El ministerio es 9,6. No, bueno, pero vas a corregime bien. Me parece que en el último trimestre, bien corregido, en el último trimestre el desempleo fue de 8.9, no cerca de 10. No, y en los últimos trimestres el crecimiento es 0 también. Eso es decir, y también otra cosa que quiero hacer un apunte, hay otros países que han crecido durante 15 años. Yo no estoy diciendo que Uruguay sea un desastre, lo que estoy diciendo es que dejemos ese aldeanismo de que somos los únicos, somos los creadores de todo, inventamos el agujero del mate. No, hay otros países que lo han hecho con otra fórmula. Miren, entonces, por ejemplo, el mensaje de Rodrigo, dice, Ramela tiene razón, el Frente Amplio cuando era oposición criticaba todo, y creo que ahora la oposición hace lo mismo. Yo soy votante del Frente Amplio y pienso que sería bueno otra forma de hacer política. Esa crítica por criticar genera desánimo en la población. A mí me gustaría que cuando se habla de la actitud del Frente Amplio previo, por lo menos tengo mucha responsabilidad en esto que voy a decir, nos acordáramos del rol que cumplió el Frente Amplio en la crisis del 2002. Ya lo comenté hoy, dije que Vázquez... La responsabilidad política en Uruguay, asumida en términos colectivos, incluso por el sindicato bancario, en no generar en el Uruguay lo que sí podría haber generado un disparate en términos de lo que podía haber ocurrido. Entonces, yo simplemente eso porque me parece... A mí me gusta la palabra apelar a la memoria y me gusta que se hable de que a veces tenemos amnesia, porque también yo tengo amnesias de cosas en términos de lo que se ha hecho y de cosas que de pronto puedo haber hecho mal en otras etapas de mi vida que no me acuerdo. Me parece que es un mecanismo a veces, el de la amnesia, que hace justamente a esto. Todos tenemos memoria selectiva. Sería imposible vivir con problemas, dolores que hemos tenido en nuestras vidas si no tuviéramos memoria selectiva. Por lo tanto, me parece que es absolutamente saludable que haya debates sobre cómo pensamos hoy que se están haciendo las cosas en Uruguay. Me parece que eso es saludable, me parece que eso es democrático y ahí coincido. Es de la democracia. El asunto es luego, cuando se instala el debate, vamos a ver si efectivamente lo que se está diciendo se corresponde o no con la realidad. Entonces, cuando decimos 50.000 puestos menos hoy, no hablamos de los 300.000 puestos de trabajo generados. No hablamos de desempleo que decreció de una manera impresionante durante estos últimos 15 años. No hablamos de eso. Y yo no estoy para nada pensando que hicimos todo bien. Estoy diciendo, en estas cosas que hicimos bien, reconozcamos que hay un país que a quien venga, que yo creo que vamos a hacer lo mismo, pero bueno, eso lo dirá la ciudadanía, a quien venga le va a posibilitar dar saltos en calidad en esta cuestión además de
poner a Murro como un gestor del capitalismo con el PP. A mí, sinceramente, me causa hasta gracia esa. No lo digo. A mí me causa gracia Bueno, el cambio no lo digo, que hizo. no lo digo, me causa gracia en el sentido, ¿por qué? Porque si algo está haciendo en este momento es cómo garantizar las condiciones para que las condiciones de trabajo, para que la capacitación de los trabajadores que trabajen ahí, primero, el 75% de lo que va a ocupar UPM van a ser uruguayos. Esto fue resultado de una gestión colectiva donde también intervino el ministro de Trabajo. El 75% de los trabajadores uruguayos, el proceso de formación y de capacitación se va a hacer con 25% de personas que no había estas capacidades instaladas en Uruguay, y la preocupación central de Murro es cómo se transfiere eso de manera que quede esa capacitación en Uruguay. Entonces, no es solo un defensor del capitalismo. Dentro de reglas, estamos en el capitalismo. A ver, me causa gracia que ¿quién no sabe que estamos en el capitalismo? Y yo, por lo menos, que vine de la oposición, nunca creí que iba a saltar del gobierno del Partido Nacional a un gobierno que saltara el capitalismo. Nunca me compré eso. Como nunca me compré eso, me parece que hay que ver cómo se gestiona el capitalismo y también cómo se gestiona la democracia, que es inseparable de cómo se gestiona el capitalismo. Me parece que es otra manera de mirar estas cosas. La democracia operando concretamente, cómo opera, cómo se rinde cuentas, cómo se gestiona, cómo se instalan mecanismos de negociación colectiva. Eso hace una democracia que me parece que es inseparable del tipo de capitalismo con el que convivimos y que yo quisiera que fuera un poco más amigable con los trabajadores y con la gente. Carlos. Yo comparto el mensaje del oyente. Yo querría que en la política no fuera el discurso negativo excesivo para generar una ventaja política o una mejora de posicionamiento. En lo personal, y espero que quienes me representen en política, creo que no adoptan ese criterio necesariamente. Si hago memoria, como pide Carmen, y recuerdo aquellos tiempos, y antes del 2000, incluso cuando estaban otros en el gobierno, no estaba el doctor Ovalle, la actitud del frente fue muy dura y muy crítica. Y en el 2002, es cierto, en un momento de una fogata del país que era absolutamente podía generar un efecto devastador. No voy a hablar de los gremios porque consiguieron sus ventajas por su apoyo. Recuerden que hay bancarios que tuvieron 36 y 48 meses seguro de paro, ¿no? Pero de la fuerza política Frente Amplio sí tuvo una actitud, sobre todo en algunos líderes como Astori, pero tampoco me puedo olvidar de lo que te dije hoy, Carmen, de que Vázquez recorría el mundo hablando del default, lo que era para Uruguay la muerte. Es como está haciendo este candidato Fernández en la Argentina y los valores se caen todos los días. Dice que no hay más remedio que el default. Lo dijo Vázquez acá en Uruguay en su momento y le hizo mucho mal al país. Sobre cómo recibimos y cómo entregamos, yo recuerdo haber escuchado al presidente Vázquez que recibió mejor el país del presidente Valle que del presidente Mujica en su momento. O sea que tanto el desastre en el 2002 lo hubo, pero en el 2004 se entregó un país con caja, con saldo, creciendo, mejorando. ¿A qué estás haciendo referencia? Carlos? Estoy haciendo referencia a que hace un rato Martín habló de que recibieron un país destrozado y que ahora hay un país maravilloso. Bueno, no, pero digo, ¿a qué declaraciones piensa, de Vázquez aludís concretamente? Bueno, Vázquez en un momento dado hizo una declaración, yo no me acuerdo dónde y cómo, pero fue muy comentada, de que él había recibido del doctor Valle mejor el país de lo que lo recibió después de Mujica. Pero a su vez tenemos muchas veces y muchos días que sentimos declaraciones de Astori, por ejemplo, que alaba aquella gestión de recuperación del país y puesta en escena. Después vinieron estos 15 años frentistas que Martín considera que es la llegada al paraíso y que todo fue un mundo de rosas. No lo dije. Pero tuvimos 12 o 13 años de el boom externo más grande que recuerde esta región. Y cuando ese boom se empezó a retirar, estamos sintiendo las consecuencias. O sea que durante 12 o 13 años de boom no se pudo lograr una reestructura en el país que estabilizara los números y la situación para después. Lo único que se hizo fue gastar y gastar más. Lo cierto es que él dice cómo va a entregar ahora el gobierno, quien sea, para el Frente o para un partido tradicional el próximo 1 de marzo año que viene. Y bueno, lo va a entregar complicado. Astori ya dijo, estamos en un momento muy complicado y lo va a entregar complicado. Lo va a entregar con un desempleo creciente, hoy en 8,9, proyectado para este año 9,6, lo va
a entregar con un déficit fiscal al borde de lo tolerable para un país como el Uruguay, con una deuda muy grande, que claro, es como las casas de familia, el señor que compara su endeudamiento cuando los precios estuvieron en el pico del éxito, pero si se camina para atrás el país y baja su tasación, digamos, porque el PBI se deprime, tenemos una deuda que va a llegar y nos va a comprometer fuertemente. O sea, yo no digo que esté todo mal, hay cosas que se hicieron bien. Creo que no se aprovechó suficientemente la bonanza de 12 o 13 años y se entrega a un país que, habiendo tenido ese viento a favor, no hizo lo necesario para estar en una mejor situación hoy. Pero no digo que está todo mal. Lo que digo que el próximo gobierno va a recibir un gobierno con problemas y que no me gustaría tener que estar haciendo siempre hincapié o apuntando en eso, pero que la oposición tiene derecho a hablar y que debe señalar estas cosas es innegable, por lo que Murro, aunque tuviera 100% de razón en su diagnóstico y en sus previsiones, no puede hacer los comentarios que hizo, menos por la web institucional de la Presidencia de la República, donde señala toda esta condena a la actitud de la oposición. Un apunte nada más a propósito de las declaraciones de Vázquez que citaba Carlos. Figuran en el libro Tabaré Vázquez, compañero del poder, del periodista Sergio Israel. En realidad es en base a fuentes del entorno de Vázquez que aseguran que él dijo eso, ¿no? Está bien, hecha la aclaración. Recordaba que había existido el comentario, pero no dónde. Sí, no, yo discrepo. Si los comentarios de personas cercanas al compañero Tabaré Vázquez fueran ciertos, discrepo con esos posibles comentarios. Porque no va a haber que atender una emergencia social como la que hubo que atender en el 2005 en el 2020. ¿No? Y eso me parece de las cuestiones más importantes. Uno puede tomar los indicadores, tomémoslos para ver cómo está la situación del país, pero lo claro es que el gobierno que asuma no va a tener que atender una emergencia social de la que hubo que atender en el 2005. Yo creo que nos vamos acercando como a puntos de acuerdo. Creo que la oposición tiene derecho a decir lo que quiera y el gobierno tiene derecho a responder, y la cuestión entonces es en el debate en sí, más allá de si dijo o no dijo, un poquito más, un poquito menos. Y en el debate también acuerdo con Carlos que la discusión puede ser cuánto se aprovechó la bonanza económica del exterior, porque él dijo no se aprovechó suficientemente. Bueno, entonces se aprovechó y la cuestión es de grados. Perfecto, discutamos de los grados en que se aprovechó. Yo creo que, por ejemplo, la gestión de la deuda, que tiene que ver, por ejemplo, con el porcentaje de deuda sobre el PBI, pero también con el calendario de vencimiento. Es decir, no es lo mismo si el mes que viene se te vencen todas las cuentas y tenés que pagar todo junto, que si vos lo tenés bien programado. No es lo mismo si vos tenés un gran porcentaje de tu deuda, preguntémosle a un ciudadano argentino, de tu deuda en dólares, de lo que debes, o en pesos, o en tu moneda. Eso también es importante, y por eso creo que mi discrepancia absoluta, no con el planteo de recién de Carlos, pero sí, por ejemplo, con el expresidente Sanguinetti hablando de un país hipotecado. Es un disparate, pero además es tan disparatado que cuando uno intenta convencer de eso a alguien, queda fuera de la discusión. Yo, si tuviera que asesorar a alguien que saliera a decir eso, le diría, no lo digas, porque en realidad está diciendo algo tan disparatado, tan lejano de la vida concreta de la gente, que no te lo van a creer, ni siquiera vas a poder argumentar en ese sentido. De hecho, creo que de alguna forma el discurso de Sanguinetti no es el que repite o el que tiene Talvi. Capaz que eso explica por qué Talvi le terminó ganando al expresidente Sanguinetti, pero en definitiva quiero decir, bienvenido el debate, pero es cierto que hay un planteo, esto de los consejos de salario, después se dice que los sindicatos gobiernan en el Uruguay, es decir, son cosas o consignas que se tiran, que si uno mira un poquito la realidad concreta de los números, se da cuenta que no, y creo que ahí está la discusión.